Queremos saludarte, mi hermano, mi hermana. Creemos en la providencia del Señor. Dios no es un Dios que actúa al azar o fortuitamente a lo que ocurra. Él tiene un plan desde la eternidad y andamos en obras preparadas. Y creo que es el propósito de Dios, que tú estés en comunión con nosotros para tu edificación. Y nosotros nos sentimos como instrumentos de Dios y brota el gozo del Espíritu. Y en ese gozo quisiéramos bendecirte y rogar a nuestro Dios que use su generosidad en este día y abundantemente y copiosamente, una bendición como un torrente pueda llegar a tu vida y Dios te pueda sanar, te pueda levantar, te pueda mostrar el camino, hacer lo que Él quiera de acuerdo a su misericordia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amados, la porción bíblica que el Señor ha seleccionado se encuentra en Filipenses, en el capítulo 1. Comenzamos a leer el versículo 20 en adelante. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de su palabra. Vamos a hacer un repaso y continuamos con lo que Dios nos quiere decir en este día. El apóstol Pablo estaba preso. Se cree que en Roma. Estuvo preso en Cesarea 2 años, pero se cree que estaba en Roma en una de esas 2 ocasiones que estuvo preso en Roma. Según se cree, hay una que está registrada en la Biblia, hay otra que se cree por lo que se puede ver en las epístolas pastorales que fueron escritas, según se cree, la segunda vez que Pablo estuvo preso en Roma. El apóstol estaba aquí confinado por causa del testimonio de Jesucristo, y Dios usó su estado anímico, su estado espiritual, para que surgiera una de las epístolas más gloriosas de la Escritura. Como hemos dicho, Dios, cuando quiere que salga de nosotros lo que Él ha puesto en nosotros, Él entonces toma las cuerdas de nuestra arpa y la entesa, ¿no? Y cuando ustedes saben que cuando uno está tocando la guitarra tiene que entesar las cuerdas para afinar, ¿no? Y Dios a veces aprieta para que brote de nosotros lo que Él quiere que surja. A Dios se le sirve en gloria, pero está comprobado que la mejor manera de administrar la gloria es cuando estamos humillados delante del Señor. Es la única manera de administrar bien la gloria, sin errar, sin equivocarnos, es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Podemos ver cada vez que hubo gloria en la iglesia, que mientras la iglesia fue escalando, subiendo en la montaña de la gloria, todo iba muy bien, hasta que llegó. Generalmente la caída es cuando estamos en la cima, la cúspide. Salomón, por ejemplo, comenzó muy bien, pero la gloria lo mató. No supo administrar la gloria. Así ha pasado. Tenemos muchos hombres en la palabra que comenzaron bien. Podemos mirar a un Josías, comenzó bien, al final de cuentas no fue que terminó tan mal, pero hizo cosas malas al final de sus días. Sedequías
La Biblia en las dos vidas dice, y después de esto, como diciendo, después de estas glorias, pues llegó un momento donde hicieron cosas que no agradaron al Señor. En los grandes avivamientos de la iglesia ha pasado lo mismo. Mientras está subiendo, mientras hay humillación y quebrantamiento, todo va bien. Pero cuando llegamos al clímax, a la gloria, donde el Señor da su plenitud, entonces comenzamos a descuidarnos, a deslizarnos. Por eso el consejo en la epístola a los Hebreos, que cuidemos esta salvación tan grande para no sea que nos deslicemos. Y yo creo que el hecho de que Pablo estaba quebrantado delante del Señor, estaba en gloria porque estaba en el gozo del Espíritu, porque estaba en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Pero el hecho de que estaba preso y el hecho de que llevaba las cargas de las iglesias, las cargas son las agonías, esa es la palabra agona que usa el griego, la agonía por las iglesias, el tener que hacer frente, como él dice, a falsos hermanos, a falsos ministros, mirar todas las cosas que se suscitaron aquellos días en las iglesias. Naturalmente, él habla de que estaba triste. Inclusive cuando él menciona más adelante que Dios salvó a Epafrodito, que era un colaborador, dice que Dios lo hizo para librarlo de más tristeza, porque él estaba triste. Estaba, como él dice, en apuros muchas veces, pero no angustiados. Atribulados en todo, como él dice, pero no desesperados. Muriendo, pero aquí viviendo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, llevando por doquier la muerte del Señor para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Tenemos que bendecir a Dios por la vida de Saulo de Tarso. Yo creo que uno de los milagros más portentosos que Dios hizo en la primera iglesia fue la conversión de Saulo de Tarso. Dios hizo que el perseguidor llegase a ser perseguido. Como él dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Fue un milagro contundente porque un hombre que respiraba amenaza contra la iglesia y que se ofreció voluntariamente para destruir este camino, Dios, el Señor Jesús, se le aparece camino a Damasco. Esto impactó y desorientó totalmente al Sanedrín y al judaísmo. Pablo es el apóstol más aborrecido por los judíos históricamente, justamente por eso, porque él era, como dice ahí, hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Aquí estaba Pablo. Nosotros estamos sustrayendo enseñanzas de este pasaje. Yo quiero hacer un repaso de las cosas que hemos dicho. Pablo estaba aquí en estrecho, como dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. La palabra estrecho es la misma palabra constreñir que usa 2 de Corintios capítulo 5. El amor de Cristo me constriñe, me apremia, me aprieta. Pablo estaba, diríamos, en un conflicto entre dos cosas que eran agradables: estar con el Señor o quedarse con la iglesia en el servicio ministerial. Naturalmente él dice que de las dos cosas hay una que era mejor, la llama muchísimo mejor, y es estar con el Señor. Pero por causa de la obra prefiero estar con ustedes, dice el apóstol. Ahora acuérdense, cuando lo dijo estaba preso. Y ya les dije que una cárcel de aquellos días no es como las cárceles de Estados Unidos, que hay baloncesto, que hay películas. No. Eran mazmorras, eran calabozos fríos e incómodos, y algo bien terrible era estar preso en aquellos días. No había luz muchas veces, era complicado, y más un hombre que llevaba una carga tan grande de todas las iglesias, era difícil su estado en ese momento. Así que lo que salió de su pluma no es simplemente una poesía, no era algo retórico, era su verdadero sentir, su genuino y sincero sentir por Cristo, por el Evangelio y por el mensaje de la cruz. Y el apóstol Pablo expresó aquí algo que debe bendecirnos siempre a nosotros. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy enseñado a cualquier cosa. Si me muero, me voy con el Señor. Y si me quedo sirviéndole al Señor. Y de ambas cosas yo
yo las disfruto, dice el apóstol. Pero aquí dice, lo que queremos sustraer es la enseñanza de que Pablo aquí no buscaba su beneficio. Pablo decía, a mí me conviene irme con el Señor y terminar aquí la carrera y ser coronado y galardonado por el Señor. Noten ustedes lo que dice 22. Dice más, el vivir en la carne, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Miren que Pablo aquí no buscaba su propio beneficio. Dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y yo voy a hacer un repaso de lo que dijimos la vez pasada. Pablo tuvo que decidir entre su deseo y lo que era una necesidad. No la necesidad de él, sino la necesidad de la iglesia. Y él dejó el deseo de él, lo que era muchísimo mejor para él, para hacer lo que era beneficioso para la iglesia. Él tuvo que elegir entre, como dice, entre mi deseo y lo necesario a favor de la obra y de ustedes. Pablo decidió entre partir y quedar. Ya les dije que el verbo partir aquí significa soltar las amarras, levantar campamento, quitarle el yugo a un animal. Dice Pablo, terminar para mí es como quitarme el yugo de todo lo que es este mundo. Es como zarpar para irme con el Señor. Es como levantar campamento. ¿Quién no quiere partir y estar con el Señor? Y disfrutar del deleite de la presencia del Señor. Pero yo no busco lo mío, sino lo que es de Cristo. Amén. Pablo eligió entre lo muchísimo mejor y lo que era necesario para la iglesia. Lo que era muchísimo mejor para él, pero lo que era necesario para la iglesia. Como dije, estar con Cristo o quedarse con la iglesia. Entre lo mejor para mí, como dice, o lo que es vuestro provecho y gozo de vuestra fe, como dice el versículo 25. Muy bien. Pero como ustedes pueden mirar aquí, en el capítulo 2, el apóstol habla del sentir que hubo en Cristo Jesús. Noten ustedes el versículo, el 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Fíjense que toda la epístola es el sentir de Cristo y el sentir de la cruz de Cristo. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí comienza a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y habla del vaciamiento de Cristo. Yo hice un contraste entre Jesús y Pablo. No sé si yo les dije que yo no sé si a algún comentarista se le ocurrió esto, pero a mí se me ocurrió. No sé si Pablo estaba pensando en esto cuando escribió la epístola, pero hay mensajes en la Biblia que están ocultos. Como yo les dije, los profetas anunciaron cosas y administraron cosas para nosotros que no las entendieron. Pero yo veo aquí algo muy lindo de que en el sentir de Pablo, en lo que Pablo quiso expresar, esta epístola, si usted la exprime así, lo que sale es el espíritu de la cruz, que es el espíritu de Cristo. Y Jesús en el cielo estaba muy feliz, muy cómodo. Jesús es el compañero de la diestra de Dios, el compañero de su diestra desde la eternidad. La Biblia dice que por él el Padre hizo el universo. Dice que los padres amontonan para los hijos. Dios como Padre amontonó para Jesús. Los hijos son herederos de los padres. Jesús es heredero de las riquezas de la gloria de Dios. El Padre creó en el Hijo. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten.
Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Ese es Jesús para el Padre. Jesús creó, Dios creó en el Hijo todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho, dice Juan. Amén. Eso quiere decir que el Hijo fue la causa de la creación. Por eso se le llama el principio de la creación de Dios. Fue el motivo por el cual el Padre creó. No hubiera universo, ni en lo visible ni en lo invisible, si Dios no hubiera amado al Hijo. En el amor al Hijo, el Padre creó para el Hijo y en el Hijo. Por eso todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo veo al Padre como un artista que le dijo al Hijo: siéntate ahí, me voy a inspirar en el amor que te tengo y en el vínculo eterno que hay en nuestra relación, y voy a crear todas las cosas en ti. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, porque la gloria del amor y de la sabiduría de Dios está en el universo, y la tierra ha sido llena de sus beneficios, hasta que fue el lugar que Dios eligió para hacer la manifestación más gloriosa de su amor que oídos humanos y angélicos hayan escuchado jamás. El amor de Dios a un mundo que no le amaba. Es el amor del Evangelio, el amor de la cruz. El Padre ama al Hijo y toda la gloria se la dio al Hijo. Y el Hijo siempre ha sido el testigo fiel. Noten ustedes que todas las cosas que el Padre no puede encomendar a ninguna criatura en el cielo o en la tierra, se le encomienda al Hijo. Por ejemplo, la revelación de su paternidad. Él no se la confió a Moisés, que fue fiel como siervo en la casa, sino a Jesús, que fue fiel como hijo. La paternidad no la dio a conocer a través de los profetas, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Eso significa que solamente el Hijo podía hablar de la paternidad del Padre. Por eso siempre su lenguaje era el Padre, el Padre, el Padre, y todo era el Padre. Y Él nos enseñó quién era el Padre. Amén. 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 Así que el Hijo, el Padre creó el universo para el Hijo y por el Hijo. Él es el principio de la creación de Dios, la causa, la esencia misma de la creación de Dios. Pero el Hijo también es el instrumento, el medio para sustentar todas las cosas. Como dice Hebreos capítulo 1, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por Él todo fue creado y por Él todo es sustentado. Y cuando este planeta llamado la provincia apartada se apartó del Señor, el Dios del cielo, escuchen bien esto, dejó el todo para salvar una parte del todo. La tierra, cuando fue creada perfectamente, era parte del reino de Dios, era parte del universo de Dios, era parte del imperio del reino de los cielos. Dios puso como embajador al hombre, a Adán, después de hacerlo a su imagen, porque Dios no entrega nada a nadie si no tiene su imagen. Por eso entregó todo al Hijo, porque el Hijo es la misma imagen del Padre, la esencia misma de la naturaleza del Padre. Y por eso le entregó a Jesús toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso a nosotros nos hace nacer de nuevo antes de hacernos ministros, sacerdotes o mayordomos de su propósito. Entonces, mis hermanos, escuchen el amor de Dios en el Hijo para que podamos entender el vaciamiento de Cristo. El Hijo era el mimado del Padre. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Él estaba la vida y Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al universo. Ya dije que en Él creó, en Él sustenta y en Él también redimió. Él es el testigo fiel. Todo lo importante que Dios no se lo puede encomendar a Miguel, ni a Gabriel, ni a los arcángeles. Se lo confía al Hijo, porque el Padre confía en el Hijo. Porque el Hijo ama al Padre, porque busca la gloria del Padre. Es la confianza. El universo se rige y pende de una relación
de lealtad y de integridad a la relación entre el Padre y el Hijo. Benditos somos nosotros que Jesús después de, o antes de la cruz o después de la cruz, no sé, hizo la oración a favor de nosotros, pidiendo que seamos uno. Le digo al Padre: Padre, aquellos que me has dado quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos de la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo dijo: yo he cuidado lo que tú me has dado y quiero preservarlos. Quiero que tú envíes al Espíritu para que permanezcan para siempre en la unidad. Pero yo quiero que ellos sean parte del vínculo eterno. Y dice: yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos de la unidad. Y nos metió en el sándwich. El Padre es la rebanada de arriba y el Hijo la rebanada de abajo, y nosotros el queso. Nos mete en el medio. Amén. Amén. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Yo en este día, por la inspiración del Espíritu, tomo las palabras del apóstol Pablo y digo: yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Yo oro a Dios que dé espíritu de entendimiento a la iglesia, para que entienda el deseo de Jesús cuando oró en Juan 17 al Padre, de meter a la iglesia en el vínculo de esa relación eterna, donde está la esencia misma de la integridad y la fidelidad, donde nadie busca lo suyo. Amén. Porque el Padre toda gloria dio al Hijo, y el Hijo no vive para Él. Y el Espíritu Santo, aunque tiene mucho que decir, no habla de Él, sino del Hijo. Amén. Dele aplauso. Alábele. Alábele. Usted nunca va a poder entender, y mucho menos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, si usted no sabe quién era Cristo para Dios y quién era Dios para Cristo. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa esa relación? Que cuando Lucifer se rebeló y, como se cree, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo, y fue quebrado el vínculo eterno de la relación universal, el Hijo le dijo al Padre: aquí estoy, Padre, aquí estoy leal a ti, con todo lo creado. Y cuando el hombre se revela, la Biblia dice que Dios es el todo en todos, y también dice que Jesús es el todo en todos. Dice las dos cosas. Ahora quiero que ustedes vean esto. Cuando Jesús dijo que Él dejó las 99 para buscar a la oveja perdida, yo miro más allá de lo que hemos entendido. Yo creo que las 99 son los ángeles, los querubines, los serafines y todo lo que es el perfecto universo de Dios. Entonces, escuchen esto. Nosotros decimos que Dios hizo el universo de la nada, pero esa nada yo la llamo el todo de Dios. Entiendo que cuando decimos que Dios hizo todo de la nada, es que no lo hizo con materia preexistente. Eso yo lo entiendo. Pero yo estoy hablando en el espíritu. Y en el espíritu te quiero decir que eso que llaman nada es el todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios puso su gloria en los cielos. Cuando Dios fue a crear, dice Proverbios que tomó a su sabiduría, y la sabiduría estaba con Él. Y la sabiduría creó, y todo fue hecho con sabiduría, y todo fue hecho con inteligencia. Quiere decir que Dios tomó atributos de Él para crear. Tomó la sabiduría, tomó la inteligencia. Como se inspiró en el Hijo, tomó el amor. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, porque la gloria son los atributos de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un soplo de Dios. La tierra fue hecha por una palabra de Dios.
El sol y las estrellas fueron hechos por una palabra. Dios le dijo al sol: sean las grandes lumbreras. Y existe el sol con una palabra. Yo veo en el helio, en el hidrógeno y en el oxígeno, en los elementos que según se cree está compuesto el sol. Yo veo una palabra latente: sean las grandes lumbreras, sean las grandes lumbreras. Así está en el sol, que en medio del fuego, de las llamas incandescentes del sol, está: sean las grandes lumbreras. Y el sol se va a apagar cuando Dios retire esa palabra. No es como lo dicen los científicos: hasta que Dios nos retire esa palabra, no se va a apagar el sol como lumbrera. Hasta que Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Amén. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el sol fue hecho de la nada, y la nada fue la palabra de Dios, que le dijo: sea la lumbrera. O es nada la palabra de Dios. La palabra de Dios es el todo de Dios. Amén. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, la nada es la palabra, la nada es la sabiduría, la nada es la inteligencia, la nada es todo lo que es la gloria de Dios. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: eso que llamamos que Dios hizo todo de la nada, esa nada es el todo. Porque Dios lo que hizo fue que tomó de Él mismo para crear el universo. Él dijo: que salga de mí la sabiduría para crear, que salga de mí la palabra para crear, que salga de mí la inteligencia para crear. Quiere decir que y después al hombre hizo más que una palabra: le sopló y le dio su aliento. Amén. Y como dice Job: ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Ahora se dan cuenta por qué no, por qué el Padre está pendiente cuando una hoja cae del árbol. Porque en esa hoja hay una palabra de Dios. Ahora ven por qué cuando cae un pajarito, para usted una gallina lo que puede valer son $5, dependiendo cómo esté el kilo de pollo, y usted se lo come. Pero para Dios una gallina no vale $5, porque en la gallina hay una palabra de Dios. Produzca la tierra animales de todas las especies. Hay una palabra de Dios. Por eso Dios ama a los animales, ama su creación. Por eso escucha a la creación cuando gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Porque en cada creación hay algo de Dios. En el hombre el aliento, en los animales la palabra, en el sol y las estrellas la palabra. La tierra está llena de sus beneficios. Amén. Por eso el Salmo 4 dice que si Él retira el aliento, los animales dejan de ser. Los monstruos marinos, los animales grandes y pequeños, todos dependen de Él. Abren la boca como los pichones, diciéndole a Dios: aliméntame. Y Dios hace que el sol salga para todos, justos e injustos, y se complace en tener misericordia a pesar de la ingratitud del hombre, porque Dios ama lo que salió de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el caso de nosotros hay una palabra de Dios y hay un aliento de Dios. Hay una palabra porque la tierra fue hecha por una palabra de Dios y somos polvo de la tierra. Y hay un aliento de Dios para llegar a ser seres vivientes. Y estoy diciendo esto para que usted entienda algo. El universo físico, lo que se ve, que fue hecho de lo que no se veía. Porque Dios salió del mundo espiritual, porque Dios es espíritu, a crear la materia, y tuvo que salir, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se veía es la parte espiritual, la dimensión espiritual de Dios, para crear todas las cosas físicas, tangibles. Entonces, ahora ven por qué la Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué una madre que sea sana mentalmente ama a sus criaturas? ¿Por qué una madre es capaz
de quitarse el alimento de la boca para dar a su niño, como se ve en algunos momentos donde madres han dado las vidas, sus vidas literalmente, para salvar a sus hijos, olvidándose, como dice ahí, no buscando lo de ella, sino lo que es de su hijo. ¿Por qué? Porque por 9 meses esa criatura estuvo ahí, ese vínculo tan estrecho. Y por eso el vínculo entre las madres y los hijos es un vínculo muy, muy profundo. Por eso la crisis del destetamiento, cuando hay que destetar a un niño del seno materno. El niño dura 9 meses ahí y se alimenta por la madre y siente todo lo que siente la madre. Y cuando sale llora. Y yo sé que se puede explicar de muchas maneras el grito, pero te lo voy a decir ahora. El niño está muy cómodo ahí con su madre y viene a este mundo y comienza a llorar. Naturalmente eso para el médico es una señal de vida. Pero para el niño es que dejó esa comodidad para venir acá. Y lo primero que hace es que anda buscando el seno materno. Y por eso cuando es destetado un niño, qué crisis tan grande por el vínculo que hay. Porque la madre y el hijo están profundamente vinculados. Es una ilustración de cómo está Dios vinculado con su creación. Porque toda la creación salió de Él. No hay nada en la creación que no sea parte de Dios. Por eso Dios ama lo que es suyo. Ama el Señor a lo que es suyo. Amén. Por eso cuando a Adán se le pierde, escuche, Adán era una ínfima partícula en el universo de Dios. Una simple criatura con relación a los millones y millones de seres. Pero como Dios ama todo lo que procede de Él, le dice al hijo: vamos a sacrificar el todo para salvar esa parte. Y le dice al hijo: tú eres el todo mío y yo soy el todo tuyo. Yo quiero que tú, que eres mi todo, tú desciendas y me deje a mí, y tú dejes a los ángeles y a todos, y ve, sálvame la parte que se perdió. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Entonces, miren ahora, Dios ama tanto la parte que sacrificó el todo para salvar esa partecita perdida. ¿Sabes quién eres tú? Una parte de Dios. Amén. Tú eres una parte de Dios. Dios nos lo reveló también cuando puso a dormir a Adán y sacó a Eva. Tomó una parte de Adán, una costilla de Adán, y de la costilla de Adán hizo a Eva. Y Adán, cuando despertó y vio no a mis universos, sino a su universo, dijo: este es mi universo. Y cuando la vio con sus medidas perfectas, se alegró Adán de que tenía una compañera, ayuda idónea, y dijo: este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿No es así? Y hasta le puso un derivado de lo que él era. Él era varón y le puso varona. Ishi, Isha. Un derivado. Varón, varona. Porque salió del varón. Así debe ser la relación entre el hombre y la mujer. Por eso dice que el hombre que encontró mujer alcanzó el bien y la benevolencia de Jehová. Porque anda buscando la parte perdida. Cuando el hombre se enamora, anda buscando la parte perdida. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la revelación de Efesios capítulo 5. Cuando se compara al matrimonio con la relación entre Cristo y la iglesia. Y Pablo se va al Génesis. Amén. Amén. Eso es lo que sucede. Hay una tremenda tipología. Porque Adán fue creado el viernes. Y Jesús muere también el viernes. Y Adán lo pusieron a dormir para sacarle a Eva. Y Jesús lo pusieron a dormir en la cruz. Y después que murió, dice Juan, que vino un soldado, le abrió el costado y salió sangre y agua.
Porque de la misma manera lo pone a dormir igual que Adán, y dormido le abre el costado y sale sangre y agua. Cuando sale sangre y agua, yo pienso en el parto, que siempre sale sangre y agua. Y de ahí nació la iglesia, justificada por la sangre, regenerada por el agua de la palabra, santificada por esa misma palabra. Y del costado abierto nace la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él fuimos sepultados, y juntamente con Él fuimos resucitados, y estamos donde Él está, a la diestra del Padre, porque Él participó de lo que nosotros éramos, para que nosotros participásemos de lo que Él es. El otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces ahora usted entiende a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo lo que más amaba. Dio el todo para salvar una partecita. Tanto ama Dios las partecitas, que entrega el todo para rescatar a las partecitas. Esto silencia al acusador de los hermanos. Nunca más, después de la cruz, podrá acusar a Dios de indiferente, porque Dios ama su creación, y lo demostró cuando dio a su hijo para rescatar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, miren ustedes, 7 cosas. Jesús estaba con el Padre, y usando la palabra que usa aquí, que Pablo decidió entre partir y quedar. Jesús también decidió entre partir y quedar. Quedarse con el Padre era muchísimo mejor, pero Cristo partió, zarpó, levantó campamento y dijo: voy a descender. Y siendo Dios se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo, después de hombre se hizo siervo, y después de siervo eligió la peor muerte, la más ignominiosa, la muerte de cruz. Fue descendiendo hasta morir en la cruz como un maldito. Entonces, en su vaciamiento, Cristo hizo 7 cosas, según puedo mirar aquí en el capítulo 2 de Filipenses. Número 1, no estimó. Ya sabemos que teniendo los atributos esenciales, como se muestra en su forma de Dios, en su existencia como Dios, y aunque no se despojó de su divinidad, sí de su gloria y de su altísima posición, Cristo, mis hermanos, número 1, no estimó. Número 2, no se aferró. Número 3, se despojó. Número 4, tomó la forma de siervo. Antes tenía la forma de Dios, ahora tomó la forma de siervo. Número 4. Número 5, se hizo semejante a los hombres. Número 6, se humilló a sí mismo. Y número 7, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 7 cosas en el vaciamiento hizo Cristo. Siempre el 7 habla de lo perfecto. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten ustedes que Pablo allí dice, estaba en un estrecho en lo que era ganancia, y dejó la ganancia para tomar la pérdida, lo que era bueno para la iglesia pero no beneficioso para él. Entonces Jesús dejó todo lo que era bueno para él, agradable a él, el honor, la compañía del Padre, etcétera, etcétera, como ya hemos dicho, y lo tuvo y lo dejó como pérdida. No lo perdió, pero lo trató como pérdida. No se aferró a ser igual a Dios, lo puso a un lado.
Y Pablo aquí, lo que era ganancia para él, dice el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Otra vez la palabra ganancia, que es un término económico, significa los intereses ganados en una transacción, los intereses que el capital gana. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, igual que Jesús, se despojó de lo que para él era ganancia. Y noten ustedes, diga conmigo, número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel. Número 3, del linaje de Benjamín. Número 4, hebreo de hebreos. Número 5, en cuanto a la ley fariseo. Número 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y número 7, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. 7 cosas hubo en el vaciamiento de Pablo para ganar a Cristo. Amén. Cristo dejó todo para ganarte a ti. Pablo dejó todo para ganar a Cristo. ¿Y tú? ¿Y nosotros? El espíritu de la cruz es no buscar lo nuestro, sino lo que es de Cristo o lo que es de los demás. Uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren ustedes, si el espíritu no es el mismo. Pablo dice aquí que él quiere llegar a ser semejante a Cristo en sus padecimientos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Nosotros ahora participamos con él. La primera iglesia entendía lo que es ser participantes de los padecimientos de Cristo, hablando de la cruz. Cuando los judaizantes de Galacia, o de las iglesias de Galacia, enseñaban el judaísmo, y según Pablo era para no sufrir la afrenta de la cruz, y enfatizaban la circuncisión. Y Pablo les decía: nadie me sea molesto, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor, llevo los estigmas del Señor. O sea, llevo en mi cuerpo los padecimientos por causa de mi servicio a Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí, Pablo habla de 2 ministros aquí, de Timoteo y de Epafrodito. Cuando habla de Timoteo, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Escuchen. Versículo 19, 2:19. Pero espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, en el original de la misma alma, del mismo sentir, que tan sinceramente se interese por vosotros. Los hijos se parecen a los padres. Pablo en Efesios dice que nosotros vivamos como hijos amados, que reflejemos lo que es el Padre. Se sobreentiende que un hijo tiene el ADN o DNA del padre, tiene la herencia genética y las características genéticas en lo físico y también en muchos otros aspectos. Espiritualmente debe ser así. Los hijos deben parecerse a los padres. Y aquí alguien que Pablo engendró
que tenía el mismo sentir, el mismo corazón. Y miren el contexto lo que dice. Después que dice el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Mis hermanos, aquí Pablo hizo una generalización. Dijo todos. Yo no sé si era todos los que estaban allí en esa área, pero yo veo que también, a pesar de todo lo que era la primera iglesia en aquellos días, también había problemas con la cruz. Yo les he dicho a ustedes que hoy se ha perdido el mensaje de la cruz y la esencia de la cruz. Los cristianos de hoy somos extraños, muy extraños, porque somos como los vampiros. Sacamos sangre, pero le tenemos miedo a la palabra cruz. Un vampiro saca sangre, pero cuando le hacen así, le enseñan la cruz, sale corriendo, ¿o no? Hay apóstoles hoy que te tiran el manto, y cuando te tiran el manto te sacan la sangre. Son vampiros. Sacan pero no dan. Y a mí me llama la atención, porque cuando yo estudié griego, estudié que la palabra apóstol, apostelos, originalmente se originó cuando los barcos fenicios salían del Mediterráneo cargados de mercancías y de frutos para llevarlo a todos los puertos. Quiere decir que los apóstoles llevan, no traen. Pero ahora vienen como los barcos que iban para Tarsis, vienen cargados. Antes los misioneros iban a América a llevar el evangelio y a llevar dinero, a llevar medicina, a llevar todo. Ahora vienen de allá cargados de dólares, porque son vampiros. Y lo digo como Pablo lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Es una traición a Cristo y a su vaciamiento y a Saulo de Tarso y a los apóstoles y a aquella primera iglesia y a los mártires que dieron sus vidas hasta la muerte y a los reformadores y a aquellos hombres de los cuales el mundo no es digno. Vivir ahora para nosotros, buscar lo nuestro. Es extraño totalmente al evangelio y al mensaje de la cruz. Buscar lo nuestro y no lo que es de Cristo. Pero yo bendigo a Dios por Timoteo. Un verdadero engendramiento. Un genuino nacimiento por el Espíritu Santo. Un verdadero hijo que vive como el Padre. Que le servía a Dios con sinceridad. No buscaba lo suyo. Hay un problema serio hoy. El reino de los cielos es un banquete y una cruz. Hoy hablamos del banquete, pero no de la cruz. Engañamos a la gente hablando del banquete, nada. Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te lleva, Cristo te levanta, Cristo te bendice. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, lo cual es verdad. Ese es el banquete. No estoy negando el banquete. Lo que no quiero es que tú le escondas la cruz al cristiano. Porque Cristo dijo, Jesús dijo en Lucas 14, en un contexto justamente ahí donde hablaba del banquete, cuando llamó a los convidados que no quisieron venir porque era más importante el casarse y atender la hacienda que responder a la invitación del Señor, y amaron más lo que tenían que la invitación del Señor. Y es interesante y paradójico que Jesús expuso esa parábola porque alguien le preguntó, ¿será glorioso comer en el reino de Dios? Y Jesús dijo, mira, el reino de Dios es semejante a un hombre que hace un banquete. Y Jesús inclusive dijo en el contexto, cuando tú hagas banquetes, no invites a los ricos porque te pueden responder invitándote también. Búscate a los pobres que no te pueden devolver el favor. Y en ese contexto que le pregunta a alguien, y le dice a alguien, Señor, ¿será glorioso comer pan en el reino de los cielos, en el banquete, comer pan en el reino de Dios? Jesús expuso la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo un banquete y llamó a los convidados.
todos eran ricos. Uno se iba a casar, el otro tenía una hacienda, el otro tenía una viña. Y se excusaron. Y se iba a perder el alimento. Y dice el Señor a los siervos: salgan por los guetos, salgan por las plazas, por las calles, y busquen y fuércenlos a entrar. Y fueron y vinieron, dijeron: Señor, todavía hay lugar, sigan buscando. Y todos los que vinieron hambrientos no se excusaron. ¿Por qué los hambrientos no se excusan? Porque la gracia es para los necesitados, no para los que creen que son ricos. Amén. Amén. Y dice, me llama la atención que inmediatamente dice que Jesús seguía, dice ahí mismo, y Jesús seguía caminando y le seguía una gran, dice, multitud, dice en plural. Y dice que Jesús se viró, el original dice abruptamente, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, el que no dejare padre, mujer, dice aquí, el que no aborreciere a padre, madre, mujer, hijo por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Haré un evangelista hoy que tiene un estadio lleno, le dice a la gente, le habla hacia la gente: si ustedes me quieren seguir, aborrezcan a todo el mundo y síganme. Usted le dice muchas cosas agradables para que se queden. ¿O no es así? Pero Jesús no engaña a la gente, porque Jesús es el maestro, y discípulo es aquel que sigue al maestro. Y el maestro, ¿por qué está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? Porque Jesús va hacia la cruz. Y el discípulo es el que sigue al maestro. Y el discípulo debe ir donde va el maestro. ¿Y dónde va el maestro? Va a la cruz. Entonces, ¿dónde van los cristianos? A la cruz. A la cruz. Y en ese contexto, Jesús dijo en Lucas, no tienen que buscarlo, 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de estar en un estrecho entre lo que es ganancia y lo que es pérdida. Y aquí está diciendo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, diga pérdida, no puede ser mi discípulo. Pero hoy nadie quiere perder. En el tiempo que se predica la prosperidad, las bendiciones, el tiempo de los superhéroes, Batman, boom, pa, pa, pa. Ni se enferman los cristianos de hoy, ni tienen problemas, ni tienen pruebas, ni tienen nada. Todo es súper. Eso no fue el evangelio de mi Cristo. Ese es el banquete del reino. Pero hay una cruz también. Y a mí me llama mucho la atención la palabra renuncia aquí. Porque esta palabra es muy interesante, la palabra renuncia. Porque es el verbo apotazo en griego. En voz media, este verbo significa despedirse. Si alguno quiere venir en pos de mí, despídase de sus bienes y de todo lo que posee. Bye. Y sígame. ¿Han visto personas despidiéndose en el aeropuerto? Llorando. Mami. Pero con la esperanza de volverla a ver. Yo cuando pienso en esto, pienso en dos despedidas. En la despedida de los novios y la despedida de alguien que está despidiéndose de alguien que se va a morir. Son dos despedidas distintas. ¿Han visto los novios cómo se despiden? ¿Han visto a los novios despedirse? Que son las 11 de la noche, la mamá está tejiendo allá y mira a la hija y están ahí en el sofá los dos sentados y le dice: que se vayan. Mami, ya, tengo que trabajar. Y siempre así, hasta que ya, son las 12, ya mami. Entonces se van, lo va a despedir a la puerta y van. Y después en la puerta se agarran de mano y empiezan a hablar. Dice: ok, mi amor, me voy. Y dice: se me olvidó decirte algo. Y de nuevo se va. Y después
Ay, perdona, mira. Y después de tanto vacilar, llega a la casa, abre la puerta, toma el celular. Mi amor, estoy entrando por la puerta. Ángel. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Ah? Y va, se pone la ropa de cama, comienza a cepillarse. ¿Qué está haciendo? Cepillando, mi amor, aquí lavando los dientes. Espera, mi amor, no te vayas. Y se va a la cama. Y en la cama le sigue otra vez. Ay, Dios mío. Hasta que se duerme hablando. Así se despiden los cristianos que no aman la cruz. Nunca se quieren despedir del mundo. Ay, ay. Es que antes me iba mejor a mí. Ay, mundo, no te vayas. Ay, lo que me gustaba. Y siempre lo están añorando, como los cubanos. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida y dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Dice el libro de los Hechos que nuestros padres salieron de Egipto, pero sus corazones se quedaron en Egipto. 40 años haciendo milagros Dios, y todavía extrañaban al faraón. Santo Dios, con los latigazos y las torturas. ¿Cómo nos despedimos del mundo, hermano? Ahora ¿saben ustedes cuál es la despedida que Dios quiere? La despedida de los moribundos. Usted es una persona moribunda, querida, cuando usted se va a despedir de su madre, está en el hospital ya. ¿Ah? Y dice, cuídame, Luisito, por favor. Qué angustia terrible. Y de momento, cierra los ojos. Y ya usted sabe que si no tiene esperanza no lo va a ver más. Si es cristiano va a ver en el cielo, pero va a haber un tiempo de despedida. Así hay que despedirse del mundo. Muriendo. Despídase con muerte ya. Te dejo de ver, soy de Cristo. Amén. 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 El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Estamos vacilando. Hay que despedirse de todas las cosas que son contrarias a la cruz. La cruz significa muerte al yo, a la carne, al mundo, al pecado, a mi conveniencia, a mi complacencia, a la complacencia de mis fantasías, de mis deleites. Me gusta la palabra renuncia. Renuncia, porque la palabra renuncia, que además de despedirse, me gusta la palabra cuando dice niéguese a sí mismo. La cruz es negarse a usted mismo. Muchas veces se va a tener que despedir de cosas que no son necesariamente pecados, ni son tampoco sensuales, ni carnales, pero están en contra de la voluntad de Dios. Usted se enamoró de Pedro. Pedro es inconverso. O puede ser que sea converso, pero no sea la voluntad de Dios. Y usted está orando, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Pedro. Ay, Señor. Porque así oramos. Yo puse el ejemplo de Pedro, porque así oramos, Señor, tu voluntad, pero que sea esto, Señor. Y el Señor viene y dice, no es Pedro tu esposo. Ay, Señor, despídete de Pedro. Pedrito. Bueno, eso es negarse a uno mismo, porque eso es lo que uno ama, uno quiere, pero no está en el plan de Dios. Eso es cruz. No busco lo mío, sino lo que es de Cristo, lo que es del propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Pero hay gente que te va a decir, hermano, confiésalo. ¿Saben lo que dicen esos predicadores de la prosperidad? Dice, vislúmbralo. ¿Cómo tú quieres un hombre? Y literalmente ponen fotos de personas de Hollywood así, que sea alto, esbelto, elegante, que sea rubio, con los ojos así, así. Y confiesan todos los días, ese es el mío, ese es el mío, ese es el mío. Ustedes creen que estoy mintiendo. Eso es verdad. Oró Jesús en Getsemaní así. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es cruz. Amén. Esa es la predicación de hoy. No es la predicación de hoy. Digo, hay muchos que predican eso, pero no es el énfasis de hoy. Pero era el énfasis apostólico. Era el énfasis de aquellos santos hombres de Dios. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver a la cruz. Y no al crucifijo, sino a la cruz. Lo que implica la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo. No vivo ya yo. Ya se me murió el yo. No vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Amén. 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 Miren ustedes, amados, aquí el caso de Timoteo. Dice aquí el 22, pero ya conocéis los méritos de él. 1:22, 2:22. Los méritos, aquí esa palabra méritos es la palabra que se usa para aprobar. Cómo él ha sido aprobado. Fue probado para ser aprobado. En otras palabras, él fue aprobado porque fue probado. Por eso tiene esos méritos. Le usa la palabra aprobar, la palabra como la plata y los metales cuando pasan por el fuego, que tienen que ser purificados. Que se le va todo lo que es malo y se purifica, pasa por el fuego. Entonces Timoteo, yo lo veo aquí como un hombre experimentado en los padecimientos de Cristo, en la abnegación, en la entrega, en el espíritu de la cruz. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pensaba Pablo que Dios le iba a sacar. Dice ahora, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Santo Dios. Este hombre buscaba lo suyo. Mire, dice Pablo, porque dice aquí, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Amaba la iglesia, amaba a Pablo, amaba el ministerio, y gravemente se angustió porque dice, porque grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, dice, con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Una vez más Dios nos dice que a los hombres de Dios, que Dios ha puesto a dirigir la iglesia, tenemos que someternos a ellos y honrarlos, no por lo que ellos son en sí mismos, sino por lo que ellos representan en Dios. Por la investidura, por el manto. El 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Igual lo mismo. Y hay dos hombres que menciona Pablo, Epafrodito y Timoteo. Este hombre, miren lo que dice ahí. Algunos piensan que
tenía una fatiga tan grande del exceso de trabajo en la obra del Señor. Posiblemente por el gran viaje que emprendió para llevarle epístola, se cree que la llevó él. Fíjense qué espíritu precioso y hermoso. El espíritu, porque Pablo dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Diga, lo hubo en Timoteo, lo hubo en Epafrodito y lo hubo en Pablo. Y diga, y también en mí. Amén. 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 Pero escuchen ahora, mis hermanos, lo que dice capítulo 3, el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Wow, cuando un hombre puede decir eso. En otro lugar dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Diga, Timoteo y Epafrodito, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Que Dios envíe a la iglesia apóstoles como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito. Ore a Dios. Una vez alguien le preguntó a Carlos Spurgeon, si tú tuvieras que hacer una oración antes de morir, una sola, ¿cuál sería tu oración? Y él respondió, si Dios me diera la oportunidad de hacer una última oración antes de morir, esta fuera mi oración. Oh Dios, envía a la iglesia hombres llenos de fuego, de celo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy necesitamos esos hombres, hermano Efraín, que no busquen lo suyo, que busquen lo que es de Cristo. Que busquen lo que es de Cristo. Los padres amontonan para los hijos, no los hijos para los padres. Dios me ha hecho ser padre de ministros desde Argentina hasta España. Cuando nosotros vamos a llevar, no a buscar. Yo le digo, no me tiene que dar ofrenda, no me nada. Yo vine a traer, yo no vine a buscar, vine a traer. Y rehuso ofrendas. La iglesia me sostiene y me paga el pasaje. No tengo que buscar nada. Vine aquí a traer el evangelio. Estoy costeado. No busco más nada. Vine a traer. Y le llevamos ofrendas. Le llevamos libros. Le llevamos edificación. Es a dar. La cruz es dar, no recibir. Es dar. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Pero tristemente, miren, vamos a llegar aquí. Dice lo que dice Pablo, el 18. Porque por ahí andan muchos. Wow. De los cuales os dije muchas veces, 3:18. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es un enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, hay muchas maneras de ser enemigo de la cruz de Cristo. Pablo era enemigo de la cruz de Cristo cuando se levantó a perseguir a los cristianos. Cuando personas tienen un argumento teológico contrario a la cruz y refutan la cruz y atacan el mensaje de la cruz y enseñan una doctrina falsa que es contraria a la cruz, eso es ser enemigo de la cruz de Cristo, los falsos maestros. Pero saben ustedes en el contexto lo que quiere decir Pablo. El peor enemigo de la cruz es aquel que la profesa y no la vive. Perdónenme lo que voy a decir, pero Dios me ha revelado que el peor enemigo del cristianismo son los cristianos, no el mundo ni el diablo. Antes era el mundo y el diablo, ahora somos nosotros. Hemos dividido la iglesia en un montón de partes, cada uno buscando lo nuestro. Perdónenme, tengo 41 años sirviéndole al Señor y 33 como ministro. Solo Dios sabe cuánto he llorado como Pablo.
Ustedes están aquí para recibir ánimo, no desánimo. No vengo a hablar de mis frustraciones, sino de la esperanza de un Dios que es fiel. Pero mis hermanos, Pablo lo dijo. ¿Por qué no lo puedo decir yo? Paso noches llorando muchas veces. Me lastima. Dios me ha dado un gran amor por la iglesia, más allá de lo que yo le puedo decir con palabras. Más allá. Dios me ha revelado tanto lo que es la iglesia, que me ha hecho ver en cada hermano, sea indígena, sea negro, si se bautizó, si es lavado por la sangre de Jesús, es mi hermano. No es mi cuate, ni mi colega, ni es carnal. Como dice, mira, carnal. No. Ese hermano salió del vientre de la misericordia de Dios como yo, nacido en una esperanza viva por el evangelio. Ese es mi hermano. Amén. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando voy a las naciones, como voy a Ecuador, que nuestro programa sale en el mejor horario por televisión a nivel nacional, y los hermanos cuando voy hacen fila para saludarme, los hermanitos vienen agradecidos, y a veces los pastores naturalmente quieren que yo descanse y me quieren, dicen, no, déjenme que me saluden, que me abracen, tan contentos, tan felices por la palabra. Hermanos, sienten felicidad, y yo digo, ¿cómo menosprecian a los... ¿Y cómo le podemos sacar provecho a estos hermanos cuando debiéramos traerlos y bendecirlos y amarlos en vez de discriminarlos y tenerlos como tontos? Son ovejas del Señor, lavados por la sangre de Jesús. Pero quiero decir que como Pablo siento un gran dolor en mi corazón, porque ¿saben qué? He descubierto que escasea el espíritu de la cruz, de abnegación, de entrega. Todo lo que, como dice ahí, todos buscan lo suyo. Yo diría la mayoría, para no exagerar. El que se acerca a una relación y anda buscando en qué provecho puedo sacar de esta relación. Terrible. Y yo lo veo, no solamente a veces por discernimiento, sino por práctica. Dios santo, es tan triste ver que no se hace nada gratis. En la mayoría de las iglesias lo único gratis es el sobre o meter el dinero. Lo único gratis. Madre mía, te venden hasta la salud, te la venden. Dios mío, Padre Santo. Cuando Dios nos mandó a dar y a darnos y a entregarnos y a secarnos por causa del Señor. Pablo no estaba criticando, Pablo estaba llorando, sentía dolor, porque Pablo no estaba hablando aquí de los impíos, estaba hablando de los hijos de Dios. Y no es para llorar. Lloren los intercesores, no le den tregua a Dios hasta que el espíritu de la cruz nos impregne en cada cristiano. Hay que llorar, hay que gemir. La iglesia necesita a Cristo. La iglesia necesita el espíritu de Cristo. La iglesia necesita el sentir de Jesús. ¿Cómo es posible que estos hombres dieron sus vidas por la cruz y nosotros nos aprovechamos de la cruz? De hace poco yo les dije que una persona escribió, hay varias personas que han usado mi libro del ministerio para escribir tesis. Hay un pastor que lo hizo en Florida, hay una persona en República Dominicana que lo hizo, y me llamó para que hiciera un cuestionario acerca de mi ministerio, mi vida personal, y me hizo una pregunta acerca de la iglesia, que yo pensaba. Y yo contesté de esa manera, porque no se me vino la inspiración. En la iglesia hay dos tipos de cristianos y dos tipos de ministros y dos tipos de iglesias: los que viven a Dios y los que viven para Dios. Los que viven para Dios y los que viven de Dios, que le quieren sacar provecho a los panes y a los peces. Ojalá que ninguno de nosotros sea así. Que vivamos para Dios, no para sacar provecho de lo de Dios.
Yo lloro con Pablo. En nuestro ministerio profético tenemos que exhortar, consolar y edificar. Y la exhortación no puede faltar en un tiempo como este. Que Dios nos libre de criticar a la iglesia que es la desposada del Cordero, pero que el espíritu nuestro sea llorar hasta que Dios nos escuche y Dios restaure a su iglesia. Dice el versículo 19, escuchen esto: el fin de los cuales será perdición. Qué triste. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz, su Dios es el vientre. Pablo dice, hablando de la avaricia en el ministerio, lo que hacen muchas personas por ganancias deshonestas, ganancia. Y Pablo dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, busca esto, busca esto, busca esto. Cuídate de estos que andan buscando las ganancias deshonestas. Aquí dice, y Pablo dice, cuando habla de la avaricia, dice la avaricia, la cual es idolatría. ¿Cómo llama la avaricia? ¿Saben por qué? Porque el Dios de la avaricia es Mamón, es el Dios del dinero, que es el énfasis de hoy. Y cuando Pablo habla de los últimos días, ya cerrando para, como segunda de Timoteo, ya con una cita con la muerte. Yo estoy ya para ser ofrecido. Y le dice a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas. Escuchen, que en los últimos días, profetiza Pablo, en los posteriores días, mira la lista, habrá hombres amadores de sí mismos. Lo primero que aparece en la lista es amadores de sí mismos. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, amadores de sí mismos. Y lo segundo es avaros. ¿Y qué es avaricia? Lo primero es amadores de sí mismo y lo segundo es avaricia. Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí dice que cuyo Dios es el vientre. La palabra vientre en la Biblia se usa para hablar del seno materno. Se usa metafóricamente para hablar del interior. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. El original no dice interior, dice de su vientre, dice el original. O sea, dan ríos de aguas vivas. Pero Pablo le da otra connotación a la palabra vientre. Aquí está hablando de hombres sensuales, libertinos, que amaban el placer y sus propios deleites. Voy a leer dos textos brevemente para que ustedes vean cómo Pablo usa la palabra vientre en este contexto. Quiero que ustedes vengan conmigo a 1 Corintios en el capítulo 6. Rapidito, ya termino. Solamente quiero que vean esto del vientre. Termino aquí con el vientre, para que vean a 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tienen? Búsquenlo rapidito. Terminamos con dos textos aquí para que vean algo del vientre. Dice aquí. Voy a leer un poquito el contexto para que entendamos. Miren aquí el 9. Voy a leer rapidito. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
Ahí está otra vez la avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ya dice, más ya habéis sido lavados, gloria a Dios. Más ya habéis sido santificados, así debe ser siempre. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas que me son lícitas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. Dice ahí Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno, dice aquí, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sucede que algunos estaban diciendo en Corinto que así como el alimento y el vientre van necesariamente juntos, así el cuerpo y la licencia sexual van juntos. Y Pablo dice, no. El cuerpo es para glorificar al Señor. ¿Y cómo termina el versículo 20? Porque habéis sido comprados por Cristo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Pablo, el cuerpo es para glorificar a Dios. Yo entiendo aquí que vientre en este contexto está representando la complacencia de mis apetitos, de lo que me gusta, de lo que quiero. Último texto, Romanos capítulo 16. Den marcha atrás y vean Romanos unos cuantos versículos. Aquí hablando de los que producen división en la iglesia. Miren el contexto, Romanos 16. 2 o 3 páginas pasen hacia atrás y lo van a encontrar. Romanos 16, los versos 17 y 18. ¿Lo tiene? Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Qué tremenda revelación. Llenar el vientre, así como el vientre, el estómago, se llena de alimento. Pero para usted llenar el vientre, cuando usted llena el vientre de alimentos de acuerdo a su gusto, usted disfruta en el paladar, luego lo traga y siente satisfacción. ¿O no es así? Entonces, la idea aquí es que usted entra por su boca todo lo que le conviene, todo lo que es, en este caso, sensualidad, fornicación. Bueno, pues la fornicación es un apetito carnal. Igualmente cualquier otra cosa que sea semejante a esta. Entonces, usted lo que quiere es llenar su vientre con su complacencia, ya sean apetitos sensuales o carnales de la índole que sea, como si fuera un beneficio personal de la misma manera, como la avaricia, buscar sacar provecho de las cosas, o sea, engordar su vientre de su egocentrismo, de su avaricia, de su autocomplacencia. Y se convierte en un Dios el vientre, porque vivo para autosatisfacerme. Aunque haciéndolo ofenda a Dios, esté viviendo en contra de la verdad del evangelio y esté dañando a los demás o aprovechándome de los demás. No me importa, porque no ando buscando lo que es de Cristo, sino lo que es mío. Eso es lo que Pablo quiere decir. Pero Pablo dice que cuya gloria es la vergüenza. En otras palabras, tarde o temprano van a ser avergonzados. Pero los que vivan la cruz, Jesús
en la cruz fue avergonzado, porque se hizo maldición por nosotros. Fue expuesto desnudo en una cruz, llevando el vituperio. Pero ¿dónde está ahora? En la gloria del Padre. Por cuanto el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que cuando se pronuncie el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Cristo fue exaltado porque no buscó lo suyo, y todo aquel que viva la cruz será glorificado. Es lo que dice Pablo. Nuestra ciudadanía, dice el versículo que sigue, es la celestial. En otras palabras, ellos solamente piensan en lo terrenal, en llenar el vientre de toda complacencia, de sensualidad, de libertinaje, de fornicación, de avaricia, de beneficio personal, de autocomplacencia. Su vergüenza será su gloria. En cambio, nosotros buscamos una patria, la celestial, y nuestra ciudadanía está allá arriba. Y ahí después sigue hablando de la gloria de Cristo en la iglesia. A mí me llama mucho la atención este contexto de Pablo. En los últimos meses o años, Dios me está revelando mucho el espíritu de rebelión. Cosas que yo no había visto nunca. Y no es que lo quiero, no es que lo estoy estudiando, es que leyendo la Biblia. Ya les dije que estaba en España, en Barcelona, porque iba camino a Italia a ministrar. Y estaban pensando, Señor, que el Señor me guiara, que quería que predicara. Estaba ahí y me pasé la noche, no pude dormir. Y el Señor comenzó a hablarme de la rebelión. Y Dios mío, por favor, ya, este no es el mensaje. Yo, ¿para qué? Yo no hablo en Italia de rebelión. Quítame esto. Y pasó hablándome y me mostró cosas que ojalá yo de una grabadora, por no despertar a mi esposa y no encender la luz. Seguí ahí y pasé la noche sin dormir. Entre las cosas que Dios me reveló a mí de la rebelión, Dios me hizo mirar un patrón común de todo aquel que se revela. Todo aquel que se revela anhela atención, anhela ministerio. Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés, diciendo que Moisés había monopolizado el sacerdocio. Querían liderazgo. María aparentemente se rebeló y murmuró a Moisés porque se casó con una cusita. Pero el versículo que sigue dice: no solamente por Moisés habla Dios. Problema de liderazgo. Absalón, cuando se ponía en la puerta, dice que besaba a todo el que llegaba y le ofrecía con besos. Ay, ¿quién me diera ser juez de esta nación para hacerte justicia? Pero el rey, mi papá, está muy ocupado. Yo te puedo resolver tu problema. Y dice la Biblia, me gusta lo que dice, y así fue Absalón, robándole a la gente el corazón. Y me llama la palabra robar, porque robar es tomar lo que no es tuyo. El corazón del pueblo de Dios pertenece a Dios y no a nadie. Amén. Por eso el verdadero mensajero de Dios lleva a la gente a Dios, no a la iglesia, no a él, no a su ministerio, no a su institución, sino a Dios. Amén. Amén. Y yo te digo, iglesia, los ministros y pastores que te cuidan no son omnipresentes para estar siempre cuando venga alguien a engañarte. Es necesario que sepa usar la palabra y el discernimiento del Espíritu para mirar a esos maestros que su Dios es el vientre y la avaricia, y que solamente andan buscando lo suyo. Muchas veces dinero, otra vez liderazgo, otra vez es reclutarte para su causa, para tener tu apoyo. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, hablan de los líderes de Dios que están al frente para que tú no confíes en ellos, pero es para que tú confíes en ellos. Deje la confianza en los líderes para que tú los sigas a ellos. Y te roban el corazón. Generalmente te hacen favores, te ministran, te van a la casa a profetizar, te tratan muy bien, te llevan acá, te llevan allá. Pero al final es para robar tu corazón, para sacarte del propósito de Dios, cuyo Dios es el vientre. No están buscando tu beneficio, sino el de ellos. Abre los ojos, iglesia.
Amén. Dile, ¿para qué? ¿Dónde me llevas? ¿A tu vientre o a Dios? ¿Dónde me llevas? ¿A tu vientre o a la cruz? Amén. ¿Dónde me lleva? Amén. Que algunos se adueñan de tu vida y hasta te dicen con quién te tienes que casar, si te tienes que divorciar. Te someten como si fueras esclavos de ellos. Que ni aun Cristo toca y llama y te pide un culto voluntario y ellos se enseñorean de ti. No quieren tu favor. Buscan el de ellos, por eso te roban el corazón. Y Pablo lo dice aquí. Escuchen cómo lo dice Pablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Versículo 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Fíjense, abran los ojos y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Os qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras hasta te profetizan. Yo te bendigo. Tú vas a ser un apóstol interplanetario, un profeta veneciano. Te ofrecen tantas maravillas. Hay personas que tienen más planes con sus vidas que lo que Dios tiene con ellos. Son ilusionistas. Te viven diciendo, sueña, 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 sueña. Y los sueños se convierten en pesadillas. ¿Tú sabes cuál es el sueño mío? La voluntad y el propósito que Dios tiene con mi vida. Ese es mi sueño. Acabar la carrera con gozo, atarme al propósito. Como dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. No la voy a vivir para mí mismo, sino para Él, con tal de que yo termine la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Amén. Llama la atención, porque Pablo lo dice llorando. Y este versículo está muy afín, estos dos versículos. Los que causan divisiones. Abren los ojos, se disfrazan. A veces de una super espiritualidad. Andan buscando algo que yo le parezca que está mal en la iglesia o en la vida de los siervos de Dios para señalar, pero es para que tú pierdas la confianza y sientas desaliento o desánimo. Entonces para que tú no escuches a ellos y tú me escuches a mí, pero al final es para darte el golpe después y sacarte, para ellos llenar el vientre y ganarse para su causa. Porque todo el que se revela y divide es porque quiere liderazgo y ministerio. Está por toda la Biblia. Busquen, hagan un estudio de todos los rebeldes y verán que se escondía detrás. Que me sigan a mí. Un profeta verdadero no te lleva ni a ellos ni a nadie, sino a Dios. Y todo mensajero te lleva a Dios. Y no se quiere enseñorear de tu vida y no te quiere sacar provecho, sino que te bendice, te da, no te quita. Hay que fijarse bien. El apóstol Pablo habla mucho de los falsos maestros de los últimos días. Hay que abrir los ojos. Y no estoy hablando solamente a ustedes, estoy hablando así porque me están escuchando en las naciones. Y este mensaje está llegando a muchos, va para la televisión, que todo el mundo escuche. Tengo lástima por las ovejas del Señor. Mucha lástima tengo. Las ovejas están sin lana y sin leche ya, secas, por estos falsos maestros, cuyo Dios es el vientre.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O te ofrecen fantasías, o te hablan en una manera. Es que tú me hablas como nadie me habla. Tú me ministras. Cuando nadie viene, tú eres el que viene. Me visita en la enfermedad, me visita tal cosa así, pero ¿qué te ministra? Es el problema. Es bueno que te visite en la enfermedad, pero ¿qué te dice? ¿Hacia dónde te lleva? Mira el espíritu y las palabras. A veces te ha interesado en tu vida o en sacar provecho de tu vida. La palabra es redonda, es perfecta, es plenitud. Es una espada de dos filos. Te consuela por un lado y te exhorta por el otro. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pero sin que se olviden de que hay que tener una lupa bien grande y un discernimiento mayor para distinguir a los que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que con palabras suaves y lisonjas te quieren ganar para su causa y no para la de Cristo. Quiero que lo que se te quede en la mente aquí hoy en el sermón no sea el ejemplo de esa gente, sino el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Yo te dije el otro lado porque el epístola habla de las dos cosas y quiero ser honesto con la escritura. Pero lo que Dios te quiere predicar es que no vivamos para nosotros, sino para Cristo. Que no busquemos nuestro beneficio, sino el de la causa de Dios y el de Dios. Ese es el mensaje. Pero como la palabra habla a los dos lados, estimula a lo que es correcto y exhorta a lo que no es incorrecto. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias. Con abundancia de palabras nos ha amonestado, Dios mío. Gracias por esa epístola. Gracias por la circunstancia que vivió el apóstol. Y gracias porque lo inspiraste para que esto llegara a nosotros y preservaste este libro para la posteridad, para que llegara a nosotros hoy. Padre, el mal se ha multiplicado en todas sus formas. Hoy hay un remanente fiel, hay una iglesia que no ha doblado rodillas a Baal, hay una iglesia saludable, pero hay un resto del cuerpo que necesita ayuda o necesitamos ayuda. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú tengas misericordia, Señor. Señor, estamos la palabra para exhortar y consolar y edificar. Nos duele hablar así, nos duele decir estas cosas y tú lo sabes. No es de complacencia, nos gustaría que todo estuviera bien para hablar solamente de lo bonito y de lo... Pero no es así, hay un peligro. Hay que sonar la alarma. Hay que sonar la alarma de la exhortación, porque hay peligro. Dios mío, danos el sentir de Cristo. Despierta el espíritu de la cruz, despierta el espíritu de esos hombres del pasado y de esas santas mujeres que esperaban en Dios siendo sujetas a sus maridos. Trae ese espíritu, Señor. Por favor, yo oro por los ministros tuyos en las naciones, Señor. Que sean llamas de fuego, que sean ministros, Dios mío, leales, fieles, íntegros, que no busquen lo suyo. Ministros competentes del nuevo pacto que tracen bien la palabra, que ni el diablo tenga nada que decir de ellos. Por favor, te lo ruego, danos esos ministros. Que no haya escándalos en el ministerio, sino que se propague la fama de la gloria de Cristo a través de la predicación. Que no importa que el mundo se oponga a nosotros y nos persiga y hasta nos maten como aquellos días, pero que no se le ponga tropiezo a la cruz de Cristo. Que no, Dios mío, no se blasfeme tu nombre por causa de nosotros. Por favor, ayúdanos, ten misericordia. Oro por mí, oro por esta iglesia, oro por la iglesia tuya en esta ciudad, oro por tu iglesia en esta nación, oro por tu iglesia en las naciones, oro por tu propósito en las naciones, oro por el ministerio tuyo en las naciones.
Y yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Que la gloria del Señor descienda sobre ti. Que la palabra como una espada haya traspasado tu alma. Que Dios del cielo, así como el día de Pentecostés, cada persona entendió en su propio idioma las maravillas de Dios, lo que Dios estaba diciendo y haciendo en aquel aposento alto. De la misma manera tú puedas entender en el lenguaje de tu necesidad lo que Dios quiere decir, porque a mí me lo aplica de una manera y a cada uno de una manera distinta. Y Dios lo va a hacer, lo va a traducir al idioma de tu necesidad. Que tu corazón sea el corazón de Dios y que con humildad haya reconocimiento en tu vida. Que el Dios del cielo te levante, te restaure, te use y la gloria del Señor te arrope y venga a tu vida tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Que Dios te haga un cristiano y un ministro de acuerdo a su corazón y de acuerdo a sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.